puestos en pie, vamos a leer la palabra en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2. Como sabemos, esta es la enseñanza número 2 de Nehemías. Amén. Cuando lo tengan ahí, ponen como amén. Amén. Y si lo andan buscando, digan una alegría. Nehemías capítulo 2. Vamos a leer un verso cada uno. Amén. Está después de Esdras y antes de Nehemías. Bien, leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Siga usted. Pues no estás enfermo, no es esto sino quebrantado de corazón. Entonces temí de gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, si tu siervo ha llegado a gracia delante de ti, envíame a la ciudad de los sepulcros de mis padres y le Reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso, hasta que llegue a Judá. Hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita, y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni en la última en que yo cabalgaba. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. pase luego a la puerta de la fuente, el ángel del rey, pero no había lugar por donde pasar La cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Hermano Henry. No sabía los oficiales a dónde yo
había ido, ni a qué había hecho, ni hasta entonces lo habían declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces declaré tanto la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo la palabra que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaré sus manos para siempre. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey juntos? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos, edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho en Jerusalén. Solo aquel que no ha experimentado la presencia del Espíritu Santo va a decir, como los que estaban afuera del aposento alto, esa gente están borrachos, están llenos de mosto, dice la versión, porque ellos no entienden. Solo la persona que viene a la presencia de Dios y que busca la presencia de su Espíritu Santo comenzará a derramar lágrimas. Aún aquel varón que es muy duro de corazón para reconocer a veces sus errores, ahí comienza a llorar, ahí comienza. Todo aquel que le da vergüenza que lo vean llorar, a lo mejor se encierra en su cuarto y ahí llora todo lo que tiene que llorar, pero delante de la gente no llora nada. Pero cuando viene el Espíritu Santo lo doblega. Dice la Biblia que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Pero es hasta que el Espíritu Santo viene. Ese canto hermoso, no puedo parar de llorar, dice el canto, cuando el Espíritu Santo me toca, aleluya. Pero como decía nuestra hermana, ya no lloramos de tristeza, sino por lo que Dios está haciendo. Vamos a leer un poco, ya leímos un poco del capítulo 2. Vamos a leer, pongan atención. Compromiso de guardar la ley y sostener el templo. El verdadero arrepentimiento da frutos de justicia. 11.1. Estamos viendo como un índice primero de lo que es el libro, ¿verdad? En la última sección, el pueblo ha sido restaurado para obedecer la palabra de Dios. En tanto, Nehemías trabaja como líder laico y Esdras como sacerdote. Vamos a mencionar dos cosas aquí importantes. Tenemos a Nehemías y tenemos a Esdras. ¿Qué reconstruye Esdras? El templo. Y Nehemías, los muros. Cada libro se enfoca en un trabajo. Esdras se enfoca en la reconstrucción del templo y Nehemías en la reconstrucción de los muros. Eso ya se nos quedó en nuestra mente. Durante este periodo, Nehemías, en su condición de gobernador, emplea su influencia para apoyar la labor de Esdras y guiar al pueblo. Se trata de un hombre enérgico que reflexiona antes de actuar. ¿Por qué reflexiona? Se hizo censo en Jerusalén y en las villas de alrededor. Ahí lo vamos a ir viendo en el 11, mucho más después. Dedicación de las murallas y provisión para las finanzas del templo. Segundo término de Nehemías como gobernador, otras reformas y oración final, en el 13 del 4 al 31. Vamos a subir un poquito esto. Hermano Alex, ayúdenme a leer este. Así como había sido Aquí. El imperio medo-persa. el imperio medo-persa, la deportación de Israel a Asiria. Vamos a detener un poquito, lo voy a detener, perdónenme que lo detenga.
En una pregunta que ustedes contestaron, en las preguntas del cuestionario que hicimos, decía cuál era el rey terrenal al cual servía Nehemías. Se llamaba Artajerjes. ¿Cuál era su reino de Artajerjes? Este era el reino, el imperio medo-persa. Continúa. La deportación de Israel a Asiria En el año 721 a.C. antes de Cristo. La deportación de Judá a Babilonia en el 587 6 a.C. Así como había sido política de los reyes de Asiria y Babilonia, la deportación en masa, sacar de sus propios tierras a los pueblos subyugados y esparcirlos en otros países. La política de los reyes persas fue repatriarlos o devolverlos a sus propias tierras. Amén. Vamos a traducir esta palabra a la palabra que usamos aquí en la frontera. ¿Han escuchado la palabra deportación? ¿Verdad? Los deportan, pero deportación es sacarlos de su país y repatriarlos es regresarlos ya de una manera A su propia tierra, donde nacieron. propia tierra. Bien. Persia era la gran meseta montañosa al este del extremo inferior del valle del Éufrates y el Tigres, que actualmente este lugar está, o ahí está citado el país que se llama Irak. Ahí está ese lugar. En ese lugar son muy importantes porque ahí pues se va a desarrollar más adelante el imperio final. Igual se va a volver a levantar ahí. El imperio persa fue mayor en extensión que sus antecesores. Se extendía al este hasta la frontera de la India y al oeste hasta la de Grecia. Tuvo por capitales Persépolis y Susa. ¿Qué nos suena Susa? Era donde vivía Nehemías. Nehemías vivía en Susa. Eso es importante. A veces residían sus reyes en Babilonia. Digamos. Y aquí vamos a ver una lista de los reyes del imperio medo-persa. Tenemos primero a Ciro el Grande. ¿Cómo le llamaba Dios a este hombre? ¿Cómo le llamaba Dios a este hombre? Ya lo pasamos, ya lo estudiamos. Le llamaba mi pastor. Jehová le dijo mi pastor porque él lo iba a usar para reconstruir el templo. ¿Se acuerdan? En Esdras. Bien, él estuvo gobernando en el año 539 al 530 a.C. Darío el Medo estuvo gobernando en el 539 al 524 a.C. Cambises II en el 530. Batasa en el 522. Darío Istaspes 522. Y Jerjes I, Asuero, llamado también Asuero, en alguna parte de la Biblia lo menciona como Asuero, en el 486. Adelante. Ahí sigue la lista. Artajerjes I, también llamado Longimano, en el 465. Sogdiano, en el 424. Darío II, llamado también Notio, en el año 404. ¿Se acuerda? Al niño le decía que Artajerjes habían varios, 1, 2, 3. Aquí tenemos Darío 404, Artajerjes II en el 359, Artajerjes III en el 338, Arces, que también se llama Jerjes III, en el 338, y Darío el III, también llamado Codomano, en el año 336 a.C. Como imperio mundial duró unos 200 años. El periodo de la restauración. ¿Quién me ayuda? Alejandro Magno, El periodo de la restauración. Rey Ciro, ¿Sí? Rey Ciro de Persa, un personaje principal. Isaías profetizó que Ciro haría precisamente lo
que Lo hizo. que hizo. Isaías 4. ¿Alguien puede corroborar esto? Isaías 4. ¿Alguien? 44. Vamos a ver qué lo encuentra. Isaías 44. El que lo encuentre más rápido. Porque dice, ¿por qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Se acuerdan que Al les dije yo? decir a Jerusalén, serás edificada, y Amén. al templo serás fundada. ¿Cómo le llama Jehová a Ciro? Pastor. ¿Dónde está? Isaías 44, 28. Bien. Lea Esdras 1-2 para captar el escenario del primer retorno. 1 al 2. Esto ya lo leímos, ¿no? Ya lo leímos. Totalmente invirtió las pólizas de reyes anteriores y les dio a los cautivos una oportunidad de regresar a su tierra natal. Su decreto específico se encuentra en Esdras 1-2 al 4. Esdras ya lo estudiamos. 4 edictos relacionados con la reconstrucción de Jerusalén. El primero, el decreto de Ciro el Grande en aproximadamente en el año 538, Esdras 1 al 6, los líderes principales fueron Sesbazar, Zorobabel y Yeshua, pero eso fue en Esdras. Los líderes principales para la reconstrucción del templo fueron Zorobabel, Sesbazar y Yeshua. Bajo Ciro, todos los que desearan podían regresar y aproximadamente 50,000 regresaron. Ciro proveyó fondos del Tesoro Real para la reconstrucción del templo y también regresó algunas de las vasijas, los vasos y todo lo que llevaba Esdras, ¿no? Cuando iba. Eso ya lo estudiamos. Del templo, que habían sido tomadas cuando Jerusalén cayó. Hermano, ayúdenme. Hermano, bien. De la reconstrucción del El templo templo fue iniciada iniciada y después terminada en 516. Después de una interrupción de algunos años debido a interferencias por los samaritanos. Sacrificios fueron ofrecidos de nuevo y la fiesta de los tabernáculos, las enramadas, se volvió a celebrar. Si hay una pregunta, por ejemplo, usted dice, ¿cuál es la fiesta de los tabernáculos? Las enramadas. Ellos hacían una enramada. Vamos, Esdras, el segundo del decreto de Darío es aproximadamente en el año 529. El rey Darío I promulgó una orden dirigida a Tatnai, gobernador de Judá, quien deseaba saber qué derecho tenían los judíos para reconstruir el templo. Casi que aquí usted está como recapitulando lo que estudiamos en Esdras, pero lo toca porque así se va a entender el contexto de Nehemías. Esdras 5:6 demuestra que Darío investigó los anales persas y leyó el decreto de Ciro el Grande. Encontraron que ahí estaba el decreto del rey, que era el permiso para reconstruir el templo. Después de la lectura de dicho decreto, Darío solamente confirmó su validez. El tercero, el decreto de Artajerjes I a Esdras en el año 459, que está en Esdras 7 al 10. De nuevo, todos los que quisieran regresar fueron permitidos hacerlo. Pero solo 1800 aprovecharon de la oportunidad. Fondos se proveyeron de nuevo al Tesoro Real y se les permitió tener sus propios oficiales a los israelitas que regresaron. Durante este tiempo los judíos tuvieron serios problemas debido a que muchos se habían casado con mujeres extranjeras, lo que mencionaba el niño. Los culpables fueron listados en Esdras 10, ahora en sus duros. En Esdras 10 se da una lista de todas las familias por su patriarca que habían entrado en ese error, de entre los cuales también habían sacerdotes, ¿se acuerdan?
habían sacerdotes. Bien. El decreto trata solamente de la reconstrucción del templo. El cuarto decreto es el de Artajerjes I a Nehemías. Ahí es el que nos interesa ahorita. El cuarto decreto es el de Artajerjes I a Nehemías en el año 444 a.C. ¿Dónde se encuentra? Nehemías 1:13. ¿Quién lo puede leer? 1:3. 1:13. No hay. ¿Por qué? Nehemías del 1 al 13. creo que. Bueno, lo que él menciona que no. Lo que está mencionando es que del capítulo 1 al 13. En ese periodo lo vamos a ver el decreto. Por el permiso que él da. El rey dio una orden permitiendo a Nehemías ir a Jerusalén para dirigir la reedificación de la ciudad. Las murallas fue construida en 52 días. Esto es muy importante. La muralla fue reconstruida en ¿cuántos días? 52 días. A pesar de la oposición de parte de 3 personitas muy negativas. Siempre encontramos personas negativas cuando alguien va a querer hacer algo para Dios. ¿Eso es común? ¿O es solo ahí que pasó? Es común en todos lugares. Yo me recuerdo, ¿se acuerdan ustedes un día que queríamos comprar una guitarra? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí estaba alguien de ellos, ¿no? No, ¿por qué la guitarra? De repente hay una iglesia que dice, queremos tener un carro para la iglesia, para que lleve a los hermanos que viven lejos. Va a levantar a alguien y va a decir, ¿para qué carro? Que caminen. Siempre va a haber alguien que dice. Aquí encontramos 3 personas. Ustedes están leyendo acá. Pero vamos a permitirle a ustedes que digan una a cada uno. Diga usted una. Una persona de la que se opusieron. ¿Cuáles fueron? Sí, aquí están las 3 personas. Una. Sanbalat, Henry, otra. ¿No alcanzan a leer? Tobías, No, uno nada más. Yo te digo Sanbalat. ¿O hermana Juanita? Yesén. Gesén. ¿Hermano Alex? Ya dijo Sanbalat, Gesén, Tobías. Entonces, ¿cuáles fueron las 3 personas que se estaban oponiendo al trabajo? Sanbalat, Tobías y Gesén. Esas eran las 3 personas. ¿En cuántos días fue construido? En 52 días. Las murallas fueron dedicadas y la ley se leyó al pueblo desde la madrugada hasta el mediodía, mientras que todos escuchaban atentamente. Eso lo vamos a encontrar más adelante en Nehemías 8. Bien, un resumen breve de los libros históricos de Esdras y Nehemías. Los libros de Esdras y Nehemías son la continuación de los 2 libros de Crónicas, pasando por alto los 50 años del destierro en Babilonia. Estos escritos retoman la narración en el momento en que Ciro, rey de Persia, promulgó un decreto autorizando el retorno de los judíos a Jerusalén para reconstruir el templo que aún se encontraba en ruinas. En un primer decreto, ¿cuántos regresaron? 50,000. En el otro, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos fueron en el otro decreto? Aquí lo vimos. ¿Puede bajar un poquito? En el primero fueron 50,000. En el otro fueron 1,800. ¿Sí? En el tercer decreto. En el primer decreto fueron 50,000. En el tercero 1,800. Nada más 1,800 quisieron regresar. Bien, la información que suministra es de capital importancia para conocer la etapa de restauración judía después del exilio de Babilonia. Más aún, dada la escena, dada la escasa documentación acerca de aquel periodo histórico, sin estos escritos se sabría muy poco sobre la época en que los repatriados restablecieron el culto. Eso se vio en Esdras 3.1. Reconstruyeron el templo, Esdras 3.8. Sigamos.
Esdras y Nehemías no son los autores de todo el contenido de los libros que llevan sus nombres, sino sus principales protagonistas. De la persona del autor no ha quedado constancia, pero algunos indicios sugieren que fue el mismo que compuso la vasta síntesis histórica del 1 y 2 de Crónicas. En estos libros se manifiesta un gran interés por todo lo relacionado con el templo, el sacerdocio, el culto, los objetos sagrados y las ofrendas. Otro indicio significativo es la conclusión de Segunda de Crónicas, que coincide con el comienzo de Esdras. El autor muestra la continuidad histórica mientras el Israel anterior al exilio y el posterior a él, y la repetición de las mismas frases al término de una etapa y al comienzo de la otra lo pone de relieve. Por lo tanto, la fecha de composición de Esdras y Nehemías debió ser la misma que la de Crónicas, entre fines del siglo IV y mediados del siglo III antes de Cristo. El libro de Esdras consta de 2 partes. A ver quién lee. Vamos, Henry, si quiere pase para este lado. Traigan su libro. Los capítulos 1 y 6 ofrecen información muy valiosa sobre los 12 primeros grupos de exiliados que volvieron a Jerusalén, uno bajo la dirección de Salazar y el otro al mando del Zorobabel. Esta sección explica las dificultades que afrontaron los israelitas al reconstruir el templo de Jerusalén y culmina con el relato de la dedicación del santuario en el 516 Antes de Cristo. Los capítulos siguientes, 7 y 10, se refieren a la Forma de reforma de Esdras. Este sacerdote de alto rango, descendiente de Aarón y de Sadoc, recibió un mandato especial del gobernador persa para ir a Jerusalén y hacer que se cumpliera todo lo que establecido por la ley de Dios. Sí. Hermano Alex, siga. En el cumplimiento de su misión, Esdras debió afrontar 2 problemas principales. Muchos israelitas se habían casado con mujeres paganas y esto les impedía cumplir estrictamente la ley. Además, los sacrificios, el culto y la pureza ritual dejaban mucho que desear. Esdras actuó con firmeza y llevó a cabo una severa reforma religiosa y moral destinada a preservar la fe de Israel de toda posible contaminación. Esto, como estamos viendo, es como haciendo un repaso de lo que es el contexto de Nehemías, que tiene que ser Esdras, la reconstrucción del templo. El libro de Nehemías recoge las memorias de este alto funcionario de la corte. ¿Quién era Nehemías? ¿Qué era Nehemías? Era un copero del rey. Bueno, son personas que son de mucha confianza, ¿verdad? ¿Por qué es de mucha confianza? Cualquiera puede llevar una copa a alguien, a un patrón, pero llevarle una copa a un rey era un trabajo sumamente importante, porque si usted haya estudiado, por ejemplo, las historias de los emperadores romanos, muchas veces se les ponía veneno
en la bebida o en la comida. Por esa razón es que tanto el que le servía la comida o el vino tenían que ser personas de suma confianza para ellos, era de mucha importancia. Por eso es importante el trabajo de Nehemías. Que obtuvo del rey la autorización para ir a restaurar la muralla de Jerusalén. En ese relato autobiográfico, Nehemías narra cómo aquel trabajo se llevó a cabo con gran rapidez. ¿En cuántos días? 52 días. A pesar de la hostilidad de las poblaciones vecinas y cómo se repobló la ciudad, también se refiere a su segunda misión en Jerusalén y a las medidas que se vio obligado a tomar para acabar con los abusos que ahí se cometían. En medio del libro de Nehemías, capítulo 8 al capítulo 10, Esdras vuelve a ocupar el primer plano con su solemne proclamación de la ley ante el pueblo reunido frente a la puerta del agua. ¿Qué está diciendo ahí? Que en medio del libro vamos a ver cómo se menciona tanto la persona de Esdras como lo que él realiza, porque él es el sacerdote. Los capítulos 1 al 6, el libro de memoria de Nehemías, ya leímos esta parte donde Esdras ocupó el lugar. Para componer estos escritos, el autor recurrió a distintas fuentes, además de las ya mencionadas memorias de Nehemías. Utilizó varios documentos, muchos de ellos contemporáneos de los hechos. Por eso cita documentos oficiales en hebreo y arameo, correspondencia diplomática, listas de repatriados y de la población de Jerusalén. Hay un capítulo en Nehemías, como yo lo estuve estudiando, yo estuve leyendo todo el libro de Nehemías, no lo he terminado, voy por el capítulo 8, pero hay un capítulo que yo se lo voy a traer a ustedes cuando toque la parte de ese libro. Ese capítulo es el mismo capítulo que está en Esdras. Entonces lo vamos a leer para que usted se dé cuenta que no va a variar nada. Es lo mismo que leímos en Esdras, que ya pasamos el estudio, está en Nehemías. Entonces no va a haber nada más que estudiar en ese capítulo. Entonces vamos a leer lo que sigue. Sobre todo, el informe que Esdras dio cuenta de su misión. La diversidad de fuentes podría explicar por qué en el libro de Esdras se emplean dos lenguas diferentes, el arameo y el hebreo, y en el resto del libro. La cronología de Esdras y Nehemías es una cuestión difícil. Nehemías llegó a Jerusalén en el año 20 de Artajerjes, o en el año 20. Aquí 20 es el año 20, por eso Nehemías comienza diciendo: en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo, ¿dónde? En Susa. ¿Sí? Bien. Yo nomás les voy recordando para que se lo vaya grabando. En el año 20 de Artajerjes I, rey de Persia, es decir, en el 445 a.C., pero no puede determinarse con la misma precisión la fecha en que Esdras dio cumplimiento a su misión. Algunos sitúan su llegada a Jerusalén en el 7º año de Artajerjes, que sería en el 458. Otros en el 7º, que sería en el 398. Otros, finalmente modificado el texto hebreo, piensan en el 37º, sería en el año 37. Todas estas propuestas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, pero aún no se ha encontrado una solución definitiva. Estos relatos destacan sobre todo las personalidades de Esdras y Nehemías, dos hombres muy diferentes entre sí, pero ambos animados por el mismo deseo de trabajar por la restauración espiritual y material de su pueblo. Aquí es muy importante tomar en cuenta esto. ¿De qué sirve que estos dos varones, Esdras y Nehemías, se esforzaran por reconstruir lo material del pueblo? Y si la gente, ¿qué estaba haciendo la gente? Henry, ¿qué estaban haciendo la gente? ¿Qué hacían los varones? Se casaban con las mujeres extranjeras, que Dios les decía que no. ¿Qué hacía esa gente?
eran idólatras, adoraban dioses falsos, ídolos. Entonces, ¿de qué serviría que estos dos varones se preocuparan por reconstruir las murallas, la torre, las puertas que estaban quemadas, si la gente no quería buscar de Dios? Pero también Dios es tan maravilloso que también tiene a Esdras ahí, que Esdras está animando el culto de Dios. Amén. Esdras es un sacerdote y escriba lleno de celo por la ley de Dios, por la palabra de Dios. Llevó a cabo con todo rigor la reforma religiosa sin aceptar ningún compromiso con las poblaciones paganas. Muestren ustedes un punto cuando Esdras lleva al pueblo hacia Dios y hay hombres que ya tienen hijos con las mujeres paganas. ¿Ustedes se recuerdan qué pasó? ¿Alguien que dé una respuesta? Dios empezó a matar a los Una respuesta más lógica, más mejor. ¿Qué hicieron cuando dijeron, bueno, nos volvemos a Jehová, y tenían mujeres que eran paganas, pero ya tenían niños también? ¿Qué hicieron? Los dejaron ir. Vamos a ponerlo de esta manera. Dejarlos ir es como cuando alguien dice, déjame ir, yo quiero irme. No, ellos no se querían ir. Los corrieron. Exactamente, los despidieron, ¿verdad? Esa es la palabra más correcta. Tuvieron que despedirlos. Aunque no se quisieran ir, digo, a la mujer, tienes que irte con tu hijo, porque es la decisión de nosotros ante Jehová. Porque Jehová antes nos dijo, no vas a tomar mujer extranjera, no vas a tomar mujer de los pueblos paganos, no vas a tomar mujer de los que adoran ídolos, pero ya lo habían hecho. Y para resarcir el daño y mostrar su arrepentimiento, ellos despiden la mujer. ¿Por qué cree usted que es bueno? Voy a tocar esto porque Esdras está reconstruyendo también el culto a Dios. ¿Por qué creen ustedes que es bueno que hayan frutos de arrepentimiento? Porque el despachar a una mujer con su hijo era un fruto de que ellos estaban pactando con Dios, de que ellos estaban otra vez volviendo al camino de Dios. ¿Por qué será bueno? ¿Ha escuchado usted que dice la Biblia que nosotros somos carta leída? Dice que todo el mundo está observando cómo hablamos, cómo pensamos, cuál es nuestra actitud en los trabajos, cuál es nuestra actitud en la iglesia. Si hay una mayoría que dice queremos comprar algo para Dios, pero hay uno que sale ahí, no, ¿para qué? Entonces es importante mostrar los frutos de arrepentimiento, porque eso demuestra que sí tenemos, que vamos en serio en el cambio que hemos propuesto o en el pacto que hemos propuesto ante Dios. Esdras fue el dirigente espiritual, Nehemías el gobernador civil. Ambos colaboraron en un esfuerzo por enseñar al pueblo la ley de Dios. Esta enseñanza resultó en un avivamiento y en una reforma que cambió la vida de Israel por varias décadas. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en esta tarde? ¿Estudiando? ¿Qué estamos estudiando? Sí, pero en general, la palabra de Dios, ¿verdad? Y si usted se da cuenta acá, el estudiar la ley de Dios trajo beneficios para el pueblo de Israel. Eso indica que toda aquella iglesia que practica esto que estamos viendo en Nehemías y Esdras, que la gente se interesó. Dice aquí en un párrafo anterior que leímos que la palabra fue leída desde la mañana hasta ¿qué hora?
hasta el mediodía. ¿Sí? Desde la mañana hasta el mediodía fue leída la palabra y la gente estaba ahí escuchando la palabra con amor. Ahora, ¿qué será mejor para una iglesia? Que yo llegue a esa iglesia y que les empiece a contar de mis testimonios, de mis historietas ilustradas, o de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque ahí la iglesia va a encontrar el temor de Dios. Aquí vemos a Esdras, el sacerdote, el líder espiritual, que dice él, bueno, este pueblo está descarriado, ¿no? en su percepción. Este pueblo está descarriado. Vamos a pedirle perdón a Dios. Una vez que ellos le piden perdón a Dios y de la manera como nosotros aprendimos, como lo hizo Nehemías, pero ya que le pidieron perdón a Dios, dicen, ¿qué ocupamos para traer un avivamiento al pueblo? Y se encuentran con la ley de Dios. Pues vamos a estudiar la ley de Dios. Y día a día ellos empiezan a enseñarle la palabra de Dios. Así que todo aquel pueblo de Dios donde se le enseña la palabra, donde la iglesia está ahí con un énfasis tremendo en la enseñanza, escribiendo lo que se está enseñando, entonces Dios va a traer un avivamiento. ¿A través de qué trae el avivamiento? A través de que la gente ya no encuentra alegría, ya no encuentra la alegría en la gente en lo que ve en la televisión, ya no encuentra alegría en lo que ve en el celular, ya no encuentra alegría en lo que ve en el parque, donde los lugares que visiten. Lo encuentra ¿dónde? En la palabra de Dios. Y es ahí como viene el avivamiento. Sinopsis cronológica, ¿alguien que pueda leer? Los tres libros, Esdras, Nehemías y Esther, terminan la parte histórica del Antiguo Testamento. Cuentan la historia del regreso de los judíos de Babilonia, la reconstrucción del templo y de Jerusalén y el restablecimiento de la vida la vida nación judía en su propia tierra. Abarcan unos 100 años 536 a 432 a.C. Los tres últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, vivieron y trabajaron en esta época de las restauraciones judías. 439 a.C. el decreto de Ciro. Vamos a detenernos aquí un poquito. Miren. En el capítulo 2, Nehemías, esto es bien importante. Ahorita vamos a detener acá. En el capítulo 2, Nehemías se presenta ante el rey. ¿En qué mes? En el mes Nisan. Ahí lo tiene usted, puede tener abierta su Biblia en el capítulo 2. En el mes Nisan. El rey lo ve triste y el rey le pregunta, ¿por qué estás triste, verdad? No está triste por enfermedad. No está triste por enfermedad. Y él le dice qué es lo que está pasando con su pueblo y le pide el permiso para ir a reconstruir. En el verso 4 que pide, en el 5 él le dice cuál es la petición. En el 7 él también pide que se le den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que le flanqueen. ¿Qué significa eso? Para que no sea estorbado en el camino cuando él vaya para Jerusalén.
hacer su diligencia o su trabajo. En el verso 8, y también pide una carta para Asaf. Pregunta ahí, ¿para quién? Para Asaf, que era guarda del bosque del rey, para que le dé madera. Bien, seguimos, verso 9. En el verso 9, Nehemías ya entrega las cartas que le fueron dadas a los gobernadores. En el verso 10, ahí nos vamos a tener un poquito. Pero oyéndolo, Sanbalat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Amén. ¿A cuántas personas en las iglesias, a veces cuando Dios trae a alguien, no les gusta? Cuando Dios trae a un líder y empieza Dios a usarlo, dice, pero este es nuevo, ¿verdad? ¿Por qué le dan ese lugar a él? Y aquí encontramos a estos dos varones, primero Sanbalat y Tobías, y también el otro, mencionamos ya, en un momento más lo va a mencionar la palabra de Dios. En el verso 11 dice que estuvo ahí 3 días. ¿Dónde? En Jerusalén. Estuvo 3 días en Jerusalén. En el verso 13 salió por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y en la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén. Por primera vez desde la deportación, Nehemías por primera vez mira cómo está de destruida su ciudad, mira las puertas, los muros están derribados, y las puertas cómo están. Puede ir leyendo conmigo. Consumidas por el fuego. ¿Sí? Si usted va leyendo conmigo, va a tener la versión textual. Pero si usted solo contesta de memoria, ya habrá cambiado la versión. ¿Cómo dice la versión textual? Estaban consumidas por el fuego. Verso 14, y sigue observando. En el verso 14 sigue observando todo lo que está. En el verso 15 sigue pasando, viendo lo demás. En el verso 16 continúa en su mismo trabajo. En el verso 17 ya empieza un diálogo con las personas que están ahí y les dice: ¿veis el mal en que estamos en Jerusalén? Está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y ahora en el verso 17 Nehemías ya comienza a reconvenir con las personas que están ahí. Comienza a decirles: venid y reedifiquemos. Ya comienza él a decirles, a incitarlos a reconstruir los muros. ¿Para qué? ¿Para qué quiere él que reconstruyan los muros? Dice, para que no estemos más en oprobio. Oprobio. Bien. Verso 18. Entonces les declaré como la mano de Dios había sido buena conmigo, su testimonio de cómo Dios ha hecho la obra en su camino, y tuvo resultados. Verso 18. Al final del verso 18 dice que están los resultados. Así esforzaron sus manos para bien. Qué hermoso es que cuando un líder está siendo usado por Dios, personas que escuchan entonces dicen: sí, es la voz de Dios, hagamos lo que Él dice. Pero cuando lo oyeron, ¿alguien puede leer el 19? Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el
hierro amonitas y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis rebeláis contra el rey. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Vamos a leer esta parte. Nehemías está sujeto a la prueba. Cuando usted se va a poner a trabajar para Dios, siempre va a haber alguien que se va a venir en contra. Le va a decir: ¿para qué estás haciendo eso? Igual, hoy en día, todo lo que usted haga, escuche bien, todo lo que usted haga le ofende al enemigo. Todo lo que usted haga para Dios le ofende al enemigo. Y en cualquier cosita que usted haga para Dios, el enemigo le va a decir: ¿para qué? ¿Qué ganas con eso? Encontramos aquí ridículo, la palabra. Se burlaron y nos despreciaron. ¿Cómo es una burla? ¿Cuántas veces hay personas que se ríen del cristiano? Hay muchas veces. Yo he escuchado risas para mí, pero yo sé que no se ríen de mí, ¿verdad? ¿O se ríen de mí? De Jesucristo. Yo lo he escuchado, En mi casa se ríen de mí. A veces cuando estoy orando, a veces cuando estoy cantando. Antes cuando transmitía yo a veces desde mi casa. Ahorita no lo hago porque tengo un descontrol, estoy construyendo. Hasta que tenga mi casa bien arregladita. Pero he escuchado burlas. Pero eso no me ha detenido. Yo empecé a predicar a los 14 años. Empecé a seguir al Señor a los 8 años. En todos esos años, ¿usted cree que no he encontrado burlas? ¿Sabe cuál fue mi primer tropiezo en la vida cristiana? ¿Quién cree? Adivíneme. ¿Quién? Mi primer tropiezo cuando niño. Ajá, mi propia familia, pero ¿quién principal? Piensa. Ya nos había abandonado. Hermano, mi mamá. Mi primer tropiezo, mi mamá. Cuando yo empiezo a servir al Señor a los 8 años, a la edad del niño, ¿cómo se sentiría usted que su niño fuera a la medianoche a un culto, solito? Se sentiría mal, diría: no, yo no quiero que andes en la noche. En nuestro pueblo, la luz se apagaba a cierta hora, porque era una energía de un motor que había en el pueblo. Y pues la encendían hasta cierta hora. Pasado ese rato ya se apagaba todo. Y todo el pueblo quedaba en oscuro. Y yo a esa hora iba desde la iglesia. A esa hora de la iglesia. La misma maestra de escuela dominical, que nunca se me olvida su nombre. Ese nombre está como marcado como esos metales calientes. Así está marcado ese nombre de la maestra. Se llama Nimia Azucena Salinas. La que me llevaba de la escuela, de la misma escuela, me llevaba a la escuela dominical los domingos. Y de ahí me enamoré, no de la maestra, me enamoré de los cultos de adoración. Por eso es que Dios a través de los años me ha usado en la adoración, cantos de adoración. Por eso yo no soy mucho de saltar, porque así me usó Dios. Pero mi primer tropiezo, cuando llegué: ¿dónde andas? ¿En la calle?
a saber lo que te va a pasar. No creía que yo estaba en la iglesia. Hasta que vino la maestra y dijo, no, el niño no está en la calle, está en la iglesia. Siempre va a tener tropiezos usted. Siempre va a tener tropiezos en todo lo que haga. Burlas. Imagínense, si desde los 8 años empecé a servir al Señor, en todos los años que llego, hay personas que me han honrado y han dicho, pues, Dios te usa, qué bonito como Dios te usa, o gracias hermano por lo que tú haces. Se siente bien uno. Pero también no crea que en todos esos años no he recibido burlas. Han habido personas que se han burlado de mí, de mi trabajo. Cuando adolescente, yo estaba enamorado de Dios, totalmente enamorado, no como hoy. Yo adolescente, mi amor profundo era Dios. Por eso es que la Biblia dice, vuelve a tu primer amor. Porque a veces el primer amor es más fuerte que el que hoy tenemos. Cuando conocemos a Dios queremos estar solo con Él, solo escuchar. Nosotros conocimos a un hermano que se llamaba, que él siempre decía mi amado. Al Señor le decía mi amado. Y es que la persona está enamorada de Dios. No se preocupe, hermano. Bueno, eso me ha pasado a mí. Y hasta ahorita no me preocupa, no me quita nada de encima. Pero si le pasa a usted, no se preocupe si en su trabajo se burlan. Muchas personas, cuando usted agacha su rostro y empieza a orar por sus alimentos, se burlan en su trabajo. ¿Sí o no? Sí. No se preocupe, no se están burlando de usted. Se están burlando de Cristo. Y si no se arrepienten, van a arder en el infierno. Si no se arrepienten. Eso no lo digo yo, me lo dice la Biblia. Esas burlas van a ser cobradas ese día. Recuerde a San Pablo, pensaba que perseguía a la iglesia. No perseguía a la iglesia. ¿A quién perseguía? A Jesucristo. ¿De quién se burla? De Cristo. Pero siempre va a pasar. Siempre va a pasar. Van a haber personas que van a hacer su tropiezo. Se burlaron y lo despreciaron. Hermanos, qué contento debería estar el pueblo de que un hombre se preocupa por su ciudad y viene de lejos. En vez de recibirlo con alegría, se burlaron de él. No quisieron ayudarlo. Lo vamos a ver en el verso 3:5. Lo despreciaron. Mire aquí cómo lo dicen, que hacen estos débiles judíos. Otra. Esto lo vamos a ver muy a fondo. Hasta aquí lo vamos a dejar porque lo vamos a dejar a ver muy a fondo. ¿Cómo comienzan el tropiezo que ellos le ponen a los siervos de Dios? ¿Cómo comienzan? Y va escalando hasta decir, los matamos mejor. Dios me los bendiga. Esta es la parte segunda del libro de Nehemías.